Las primeras sepulturas preinásticas eran unos rudimentarios fosos excavados en la arena a modo de criptas y cubiertos con losas de piedra. Así pues, esta práctica evolucionó hacia la construcción de un edificio encima de la cripta. Se incorporaron unas pequeñas salas para guardar las ofrendas de los productos que debían alimentar al muerto en su peregrinación por ultratumba, y quizás la cámara del doble del difunto, el serdab, con una escultura o alguna otra imagen del fallecido. Estas tumbas tenían forma de tronco de pirámide, de base rectangular y guardaban bastante parecido con los bancos adosados a la fachada de las viviendas árabes en Egipto, y de ahí su nombre, mastabas. Si hubo alguna revolución perdurable y radical en la arquitectura egipcia, esa fue la protagonizada por el faraón Zoser, también llamado Djoser, y su arquitecto y primer ministro Imhotep, con la construcción de la pirámide y el complejo funerario de Saqqara, al sur de la capital Menfis durante la tercera dinastía. Las innovaciones introducidas por Imhotep fueron de dos tipos. En primer lugar, tradujo en piedra las formas constructivas de los edificios del Alto y Bajo Egipto, sustituyendo el ladrillo de barro prensado, los haces de papiros y los troncos de árbol, materiales habituales hasta entonces en las construcciones reales, por la piedra caliza labrada, aunque no se tratara de grandes sillares, sino de pequeñas piedras talladas usadas de manera similar a los ladrillos. En segundo lugar, inventó literalmente la pirámide. El conjunto funerario de la tumba y la pirámide de Zoser está rodeada de un muro de 10.4 metros de alto, configurando un recinto rectangular de 545 metros de largo en la dirección norte-sur y 277 metros de ancho en la dirección este-oeste. Además de la entrada principal, situada en la esquina sureste, para evitar la violación se construyeron varias puertas falsas. Del pórtico de la entrada principal arranca un largo pasadizo cubierto, reforzado a ambos lados por 20 machones salientes y entrantes que terminan en unas columnas adosadas, inclinadas en forma de haces de papiros. Al fondo, el pasadizo desemboca en una cámara más ancha. Se cree que este pasadizo era una representación simbólica del Nilo, con sus 40 gnomos situados a lo largo de sus orillas y el ancho delta en la desembocadura. Al otro lado de la cámara de entrada hay un amplio patio descubierto, que tal vez se utilizaba en las ceremonias del Heb-Set, con el fin de asegurar y renovar simbólicamente la inmortalidad del faraón. El ritual se tenía que hacer por duplicado, ya que el faraón era el monarca del Alto y del Bajo Egipto. Inmediatamente a la derecha del pórtico de entrada arranca un largo y angosto pasadizo que corre en dirección norte, paralelamente al muro del recinto, hacia otro patio. Más allá de ese patio, en dirección norte, hay dos edificios idénticos, el Palacio Meridional y el Palacio Septentrional, una referencia más al carácter dual del reino del faraón. Las columnas adosadas de estos edificios tienen capiteles lotiformes, simbólicos del Alto Egipto, y papiriformes, típicos del delta del Bajo Egipto. Al oeste del Palacio Septentrional hay otro patio. En su esquina suroeste, junto a la base de la pirámide, está la cámara del serdab. Al oeste de esta cámara y sobre el eje de la pirámide hay un edificio que parece una réplica en piedra del Palacio del Faraón en Menfis, pero con todas sus habitaciones por duplicado, dada la función dual del rey. La pirámide escalonada se alza sobre la mastaba de la primera planta, cuyas interioridades alojan la tumba subterránea excavada en la meseta de roca. Los muros de esta cámara mortuoria fueron revestidos de cerámica vidriada verde imitando tallos de papiro y madera. Para alojar las tumbas de otros miembros de la familia de Zoser, la mastaba original fue ampliada lateralmente, pero más adelante se decidió transformar la mastaba horizontal inicial en un monumento piramidal, disponiendo 4 mastabas más encima de la primera. Además, se hizo otro cambio consistente en ampliar aún más la base y aumentar de 4 a 5 el número de mastabas superpuestas. El resultado final fue una monumental pirámide escalonada, revestida de finas losas calizas blancas que han desaparecido, de 140 por 118 metros de base y 60 metros de altura inicial. Las razones que impulsarían a Zoser a llevar a cabo este cambio sin precedentes y el por qué Imhotep lo proyectó de esta manera y no de otra son inescrutables. Pero lo cierto es que la forma piramidal fue adoptada inmediatamente por los sucesivos faraones, quienes más tarde irían suavizando la superficie de las caras de la pirámide, rellenando los huecos de los escalones hasta darles la forma lisa familiar que todos conocemos. Las pirámides de Giza son de las 7 maravillas del mundo, son 3 pirámides. Las caras de cada pirámide están perfectamente orientadas a los 4 puntos cardinales. La fascinación por estas pirámides radica en su importante tamaño y precisión,
siendo la de Keops originalmente de una altura de 146 metros por 230 por lado de la base cuadrada. La de Kefren tenía 143.5 de altura con una base de 215.5 por lado. La de Miquerinos, que medía 66.5 centímetros de altura por una base cuadrada de 108.5 por lado. Las pirámides fueron elevadas desde el Nilo hasta la meseta. Esta poseía el Templo del Valle, que era una parte de la necrópoli circundante de los templos, donde moría y descansaba la familia real, siendo pura construcción de columna y dintel, teniendo sus columnas y vigas cuadrangulares de granito levantadas sobre un suelo de alabastro. La nivelación se realizaba por medio de zanjas llenas de agua, dando origen a una labor impresionante que ha logrado solo un desnivel en la pirámide de Keops de solo 1.25 centímetros. Cada una fue construida como tumbas de los respectivos faraones de su construcción. La primera es la más septentrional y a la vez la de mayor tamaño, siendo dirigida por Keops, el segundo faraón de la cuarta dinastía. La siguiente dirigida al sur de la primera por el hijo de Keops, Kefren. La tercera un poco al sur de la última por Miquerinos y la más pequeña de este trío piramidal. Representando la culminación de la edificación piramidal, imposible de superar por alguna otra de ese tipo. No existe ningún relato de la época de cómo fueron construidas las pirámides, ni cuántos hombres se prepararon el trabajo. Alrededor de 2000 años después se logró deducir que se necesitaron 1000 hombres en periodos de 3 meses durante la construcción en 20 años. Siendo su única pista de uso real en tiempo las transcripciones de sus interiores, que hablan del faraón ascendiendo de la muerte hacia el paraíso con Ra en su barca en un viaje que sería la que negoció con los dioses, pasando el manto de su hijo en el camino religioso. Siendo este un uso de las pirámides, pues si no estaban hechas correctamente, su faraón no ascendería y su pueblo sería condenado por incumplir sus labores correctamente. Los poblados y las casas egipcias. Bueno, hacia los años de 1379 y 1362 a.C. se fundó una nueva capital llamada Akatón, en el centro geográfico del antiguo Egipto. Esta ciudad pretendía ser la sede de la revolución religiosa emprendida por Agnatón, pero a su muerte la ciudad y los templos fueron demolidos por los sacerdotes de Amón, y las piedras de este lugar fueron empleadas para construir otros edificios. Algunos de los restos que se conservan permitieron la reconstrucción de una casa de suburbio, de la cual el acceso desde la calle se realizaba a través de un portal inserto en un muro circundante. Inmediatamente a la izquierda estaba la casa del portero. En el interior de un jardín cercado por un muro se alzaba una capilla dedicada a Atón. Atravesando un patio interior ajardinado se accedía a la vivienda propiamente dicha, centrada en torno a sus dos piezas principales, que son la sala norte y la sala central. En torno a este núcleo central se organizaba la sala oeste, para los invitados, la zona de las esposas en el lado sur y el conjunto de aposentos del cabeza de familia en la esquina sureste. Las ventanas de los gruesos muros exteriores eran evidentemente muy pequeñas para paliar la entrada del calor exterior, y la porción central de la casa sobresalía ligeramente del resto para permitir la iluminación y la ventilación a través de ventanas de linterna. En torno de la casa principal se organizaba una serie de dependencias secundarias: el granero en el lado oeste, los establos de un cuarto de carruajes en la esquina suroeste, las dependencias del servicio en la zona central y los almacenes y la cocina en la esquina sureste. El establo y el pozo estaban ubicados junto al muro este. Evidentemente se trataba de la casa de algún funcionario importante o quizás de algún sacerdote al servicio del templo. Los calígrafos y los artesanos también debían de vivir razonablemente bien, ya que sus servicios eran cruciales para el buen funcionamiento de los servicios del templo. El barrio de los artesanos del templo de Tebas fue fundado por Tutmés hacia el año de 1530 a.C., para alojar un cuerpo escogido de artistas, artesanos y calígrafos. Sin embargo, ha desaparecido hace mucho tiempo, pero en cambio perdura parcialmente el poblado construido por los artesanos. Las dimensiones de las casas de planta alargada oscilan entre 4 y 6 metros de ancho y de 20 a 25 metros de largo.
La habitación de la fachada, cuya puerta de entrada al estrecho callejón, es una sala de visitas con un pequeño altar dedicado al dios familiar. Detrás de esta habitación hay una sala más espaciosa cuyo techo sobresale por encima del resto de la vivienda, pasada la cual está el dormitorio. En la parte trasera de la casa está el patio con unas escaleras que suben a la cubierta y la cocina descubierta por razones de ventilación. A menudo las viviendas disponían de una pequeña bodega de almacenamiento excavada en la roca o debajo de la casa. La reina Hatshepsut, quien gobernó como faraón de la dinastía número 18 entre los años 1503 y 1482 a.C., encargó a su arquitecto y administrador Senmut la construcción de un templo funerario con terrazas junto al Mentuhotep, que debía servir también como paraíso terrenal para Amón, con un jardín de árboles de la mirra importados del Punt. Una larga avenida jalonada de esfinges llevaba de la cuenca fértil a la entrada del patio, señalada con árboles a ambos lados. A lo largo del muro occidental se extiende una columnata de robustas columnas de planta cuadrada, detrás de la cual hay otra más delicada. Las columnatas son atravesadas en su centro por una rampa que asciende a una gran terraza superior. A lo largo del lado oeste de esta terraza hay otra columnata doble que sirve de porche a los templos del fondo, dedicado a Hathor. Más al fondo de este porche se encuentra un patio hispólito abierto flanqueado por los templos de Amón y Ra, excavados en la cara de la montaña. Todo el conjunto toma el modelo antiguo, las imponentes columnatas abiertas y la organización geométrica y espacial basada en la axialidad y la ortogonalidad. Pero como rasgo característico más importante, hay que destacar el modo como Senmut adaptó la construcción al medio natural, integrando las terrazas en los escalonamientos naturales del terreno, mientras que las líneas marcadas por las columnas evocan la verticalidad de las cavidades producidas por la erosión en la cara de la montaña, consiguiendo una admirable fusión visual entre montaña y templo. El templo egipcio, el edificio público más importante en la época del Imperio Medio, era mucho más que una iglesia, tal y como solemos entender este concepto hoy. Era también lugar de residencia y adiestramiento para el inmenso aparato burocrático del país. El templo egipcio, el edificio público más importante en la época del Imperio Medio, era mucho más que una iglesia, tal y como solemos entender este concepto hoy. Era también lugar de residencia y adiestramiento para el inmenso aparato burocrático del país. Los grandes templos incluían escuelas, universidades, bibliotecas y archivos. Eran centros de administración gubernamental, de estudio científico y médico, y de administración agrícola, y servían como granero público y como obradores. El templo de Amón, en Karnak, al sur de Tebas, se convirtió gradualmente en el centro administrativo y religioso del Imperio egipcio. Justo al sur de Tebas y a las orillas del Nilo, había dos zonas sagradas principales: el templo construido durante el Imperio Medio y dedicado a Amón, en Karnak, y otro en Luxor, 1,5 kilómetros al sur del anterior. El templo de Luxor estaba dispuesto aproximadamente en paralelo a la orilla del Nilo, mientras que el eje del Karnak apuntaba al este, concretamente hacia el lugar en donde sale el sol a mediados de invierno. Alrededor del conjunto de Karnak se emplazaron varios templos más, incluyendo los dedicados a Montu, Mut, Ptah y Khonsu, de menor tamaño. El templo de Khonsu, construido por Ramsés III hacia el 1170 a.C., resulta mucho más ilustrativo sobre los componentes básicos del templo del Imperio Nuevo por sus menores dimensiones. La aproximación se realizaba por una larga avenida jalonada de esfinges que conducía a un pilono de entrada, una sólida muralla de paramentos inclinados, perforada por una estrecha puerta de entrada. El pilono estaba coronado por una gola egipcia y tenía unas ranuras en el paramento inclinado que servían para sujetar los mástiles sobre los cuales ondeaban estandartes de brillantes colores. A continuación, se accedía a un gran patio descubierto, con robustas columnas por todo el derredor, es decir, formando un pórtico corrido. Atravesada la columnata, según el eje longitudinal del patio, se pasaba a la sala hipóstila, una cámara con numerosas columnas e iluminada mediante ventanas de linterna.
En último término se encontraba el Secos, santuario o residencia del dios, lugar al que solo tenían acceso los sacerdotes cuyas habitaciones rodeaban ese espacio, llamado por los griegos naos y sella por los romanos. El punto principal del Secos era una cámara que contenía la barca ceremonial en la que se desplazaba la estatua de la divinidad durante los festejos religiosos. En la parte trasera del templo había una cámara en la que residía la imagen de la divinidad, generalmente una estatua de madera recubierta de oro. Las partes principales de un templo egipcio tenían muchas cosas en común con las de una vivienda, con su patio de entrada ajardinado, su sala de recepción, cuyo techo estaba sostenido por una serie de columnas pintadas y sus cámaras privadas. El gigantesco templo de Amón, en Karnak, sigue ese mismo modelo. El núcleo del santuario aparentemente sobrevivió del Imperio Medio. Delante de él, hacia el año 1520 a.C., Tutmés I añadió dos grandes pilonos de entrada, formando un estrecho antepatio. Más adelante, hacia el año 1460 a.C., Tutmés III rodeó todo el conjunto de una muralla exterior, con la adición de cámaras adicionales en la parte posterior del santuario. En 1400 a.C., Amenofis III construyó un pilono de entrada aún mayor. Hacia el año 1320 a.C., Ramsés I añadió un nuevo pilono de entrada hacia el norte, aún más grande que los anteriores. Durante el periodo comprendido entre los años 1315 y 1235, Seti I y su hijo, el prodigioso constructor Ramsés II, construyeron la gran sala hipóstila de Karnak, en el patio existente entre el último pilono y el de Amenofis III. La cubierta de la nave central está sostenida por 12 imponentes columnas, rematadas con capiteles campaniformes. Las dos naves laterales tienen 122 columnas alineadas y muy próximas entre sí, coronadas con capiteles lotiformes. Todas las columnas están decoradas con inscripciones y pinturas. En esta gran sala de las dos coronas era donde se celebraban las ceremonias de coronación de los faraones. Durante la 21 dinastía se construyó la muralla que rodea el gran patio de entrada. El cierre de este vasto espacio se completó con la construcción del pilono de entrada, justo después de la conquista por Alejandro Magno, en el año 332 a.C. Sobre el templo propiamente dicho, hay una serie de templos auxiliares, un lago sagrado, jardines, graneros, diversos edificios administrativos, escuelas, etc. El lago sagrado y las barcas ceremoniales que se guardaban en el templo para trasladar las imágenes de las deidades de templo a templo durante los festejos religiosos reafirman la vinculación con el Nilo, que bañaban mansanamente el lindero oriental del templo. El conjunto del templo no es sino una representación formal de la isla de la creación, del tiempo primigenio de la creación del mundo. La orientación del eje del templo de Karnak hacia el punto en que nace el sol en el solsticio de invierno evidencia con claridad la conexión con el sol. Esta relación viene confirmada por las descripciones dadas a las partes del templo. En efecto, cuando el conjunto del templo fue ampliado hacia el oeste, se dijo que sus partes constituyentes representaban las horas del día. El mundo estaba cambiando y las reglas fijas de la arquitectura empezaban a reflejar esos cambios. Construido por múltiples faraones entre los años 1200 y 360 a.C., el templo de Karnak contiene en su interior el templo de Amón, otros templos menores, capillas y el gran lago sagrado. Los faraones más importantes que intervinieron en su construcción fueron Hatshepsut, Seti, Ramsés II y III. Probablemente lo más espectacular del templo es su sala Su sala hipóstila, con más de 5.000 metros cuadrados que contiene 134 columnas, de las que 12 centrales son más anchas y elevaban el techo, ahora destruido a 23 metros de altura. En la entrada del templo, antes de cruzar el primer pilono, se darán cuenta de la bienvenida por 40 esfinges con cabeza de carnero. Es el comienzo de la avenida de las esfinges que llegaba hasta el templo de Luxor y hacia el Nilo.